¿Buscas información sobre el ayuno intermitente en la diabetes? ¿Quieres saber beneficios, perjuicios, cuándo es bueno, qué riesgos hay, en función de si tengo diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? Pues todo esto te lo traigo de forma resumida en el vídeo de hoy. Empezamos. Antes de nada quiero presentarme brevemente y decirte que, bueno, yo soy Enol Sierra, soy experto en diabetes y puedes encontrarme en Instagram como Deportes Mayores Online. Tenemos una comunidad de más de 30.000 personas y llevo años ayudando a personas con diabetes a mejorar su salud, mejorar su glucosa, mejorar la variabilidad, controlar la glucemia y ayudamos desde todos los puntos de vista, desde mi empresa con mis programas y servicios. Ayudamos a más de 200 personas al año a mejorar su diabetes, pero no quiero aburrirte con mis títulos y con mi trayectoria y quiero solo decirte mi nombre y decirte que en este vídeo pues voy a echarte una mano con esto del ayuno intermitente en la diabetes. Vamos a ver cómo es el ayuno tanto en la diabetes tipo 1 como es tanto en la diabetes tipo 2, qué beneficios, qué es en sí el ayuno y cuándo aplicarlo y cómo hacerlo. Si estás conmigo, pues te animo a que te suscribas a este canal. Suscríbete y vamos a ver cómo empezar con esto. Mirad, lo primero, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es qué es realmente el ayuno intermitente. Mucha gente me dice, Enol, voy a hacer el ayuno, voy a hacer la dieta del ayuno y voy a adelgazar un montón. Aquí hay muchos errores. Lo primero que tenemos que entender es que el ayuno intermitente no es una dieta, ¿vale? No es ninguna dieta. Y por ello, que el hecho de que hagas ayuno intermitente no quiere decir que vayas a adelgazar, ni quiere decir que te vayas a curar la enfermedad del no sé qué, ni nada. Porque el ayuno simplemente es una organización. El ayuno es cómo organizas tus horas de ingesta y de ayuno. Es decir, ¿qué es el ayuno? El ayuno es el tiempo en el que cierro la boca y no como. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El ayuno es las horas que yo voy a dejar para comer y las horas que voy a dejar para no comer, ¿vale? Eso sería lo que es el ayuno. En concreto, más hablando de la palabra ayuno, es las horas que no como, ¿vale? Y esto suscita pues mucha polémica. Lo común es estar en una sociedad, en un ambiente social, con tu familia, con tus amigos, en el que al final ayuno, pues te miran como el bicho raro, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es que al final, qué organizaciones hay y qué posibles beneficios, ¿no? Principalmente, tienes que entender que todo el mundo hace ayuno. Todos hacemos ayuno intermitente. Tengas diabetes, no tengas diabetes, todo el mundo, ¿vale? Y dirás tú, Enol, ¿pero qué dices? Si yo no hago ayuno, yo como no sé cuántas veces al día. Por lo menos haces ayuno nocturno, ¿no? Estimo, o sea, quiero pensar, quiero imaginarme que por lo menos por la noche no estás comiendo todo el día. O sea, toda la noche, ¿no? Por la noche por lo menos haces ayuno nocturno. Es decir, mientras duermes, por lo menos no comes. Entonces ya tienes un periodo de horas en el día, que puede ser más, puede ser menos, en el que no comes, en el que haces ayuno, ¿vale? Entonces, eso por lo primero. ¿Qué beneficio realmente tiene? Entonces, hacer ayuno, y cuando digo hacer ayuno, me refiero a prolongar las horas de ayuno, porque ya estás haciendo ayuno por la noche, ¿no? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, pues principalmente comer menos veces en el día y sobre todo espaciar más las comidas, pues tienes beneficios en cuanto a digestiones, a nivel digestivo, porque vas a dejar reposar más ese estómago y vas a digerir mejor. Luego, en la mayoría de estudios se ven efectos en el peso. O sea, el ayuno intermitente, ¿por qué te ayuda a perder peso realmente? Porque durante las horas de ayuno realmente haya un proceso milagroso. Puede que haya algo ahí que luego quizá explique, pero lo principal es que tienes que entender que cuanto menos veces comas al día, más fácil es mantener una restricción calórica. Es decir, el ayuno te ayuda a comer menos cantidad. Y al comer menos cantidad te ayuda y facilita la pérdida de peso, ¿vale? Porque eso de estar picando cada 2 horas, comiendo todo el día, aunque sean comidas pequeñas, estimula más el hambre. Y al final estimula esa grelina y leptina, hace una mayor desregulación, activa los mecanismos del hambre y hace que tengas más hambre y que tiendas a comer más. En cambio, cuando tú haces una abstinencia de comida, cuando tú haces ayuno, es mucho más fácil que aunque hagas comidas más copiosas, al final acabes comiendo menos a lo largo del día.
Es decir, hay, en concreto con esto, hay estudios interesantes en los que vemos que al final, si tú comes 2 veces en lugar de comer 5 veces, esas 2 comidas, sí es verdad que tú compensas y tu cuerpo tiene más hambre y comes más cantidad en esas 2 comidas. Pero se han hecho estudios, como te digo, comparando las kilocalorías que se comen en total en el día, comiendo esas 2 comidas o comiendo 5 comidas, y aunque tú compenses en cada una de las comidas y comas más que si no hicieras ayuno, en las comidas, al final, en el contexto del día entero, comes menos. O sea, se comen menos kilocalorías comiendo 5 comidas, comiendo 2 comidas que comiendo 5 comidas. ¿Vale? Esto es curioso porque muchas veces tenemos esa falsa creencia de decir, no, claro, es que tienes que comer 5 veces para no tener hambre. Claro, animal, ¿cómo vas a tener hambre si no paras de si no paras de comer? Pero cuando vemos estos estudios es curioso porque las mismas personas comiendo 2 veces, aunque coman más en cada comida, porque son comidas más copiosas, comen menos a lo largo del día que si comieran 5 veces. Y esto, pues, como digo, facilita a la pérdida de peso, ¿no? Después, más allá de eso, igualando las calorías, también es cierto que en algún contexto concreto el ayuno intermitente ha mostrado beneficios superiores a la restricción calórica general. Como por ejemplo, en las personas que tienen resistencia a la insulina. Personas que tienen enfermedad cardiometabólica, como puede ser las personas con diabetes. En las personas con diabetes tipo 2 en concreto siempre tienen resistencia a la insulina, y las personas con diabetes tipo 1 pueden desarrollar resistencia a la insulina y es muy probable que la desarrollen, pero no tienen por qué tenerla, ¿no? Entonces, si en el caso de aquellas personas que tengan resistencia a la insulina, pues uno de los beneficios principales es que hay una mejora en la sensibilidad a la insulina, porque lo que sucede es que cada comida tú tienes un pico tanto de glucosa como de insulina, ¿no? Tanto si te la inyectas de forma exógena como si tu páncreas funciona y te segrega él mismo la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sucede cuando hay resistencia a la insulina es que se provoca una hiperinsulinemia, que se llama hiperinsulinemia compensadora. Es decir, que tienes unos niveles crónicos de insulina en sangre muy altos. Entonces, ¿qué sucede con los picos de glucosa y con los picos de insulina? Lo que sucede es que realmente los picos de glucosa se tienen con las comidas, pero se bajan relativamente rápido. En cambio, los picos de insulina tardan más tiempo en reducirse. Entonces, si tú tienes un espacio muy corto entre una comida y otra, puede ser que el pico de insulina no te baje por completo y se mantenga la insulina más alta durante el día, teniendo todas esas desregulaciones que decimos siempre, aumentando el riesgo de Alzheimer, aumentando pues la desregulación en la presión arterial, los problemas en las arterias y bueno, la resistencia a la insulina y las subidas de glucosa, como ya conocemos. Entonces, lo que pasa aquí es que al alargar las comidas vas a permitir que esa insulina plasmática descienda más y tiene más beneficios, y por eso en este tipo de personas vamos a ver más beneficios en cuanto a sensibilidad a la insulina. Va a mejorar la sensibilidad a la insulina, va a reducir los niveles de glucosa, va a mejorar la tensión arterial, va a mejorar diversos parámetros también cardiovasculares en este perfil de persona, reduce los triglicéridos, etcétera, ¿no? Este tipo de beneficios. Luego también mejora la oxidación de grasa en estas personas, porque mejora la flexibilidad metabólica, porque en personas que se llaman glucodependientes, que están acostumbrados a utilizar la glucosa únicamente como combustible, durante un periodo de ayuno más alargado, al alargar las horas de ayuno, pues rompes esa costumbre de darle energía en forma de glucosa todo el rato a tu cuerpo. Entonces a tu cuerpo no le queda otra que utilizar otro combustible como energía, que es la grasa, ¿no? Entonces vas a mejorar esa eficiencia utilizando la grasa, en el caso de que seas una persona que solo utilice la glucosa como combustible. Te ayuda a oxidar más grasa. Al final, tú tienes que entender esto de los combustibles como un coche, ¿no? Es como un coche de estos híbridos, ¿no? Que puede usar, imagínate que puede usar tanto gasolina como diésel, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tienes que entender el diésel, o sea, el gasóleo tienes que entenderlo como la grasa, ¿no? La grasa, que tú tienes muchísimas cantidades de calorías almacenadas en forma de grasa en tu cuerpo, aunque estés delgadito, tenemos mucha energía almacenada en forma de grasa, la puedes ir utilizando poco a poco. Eso sería el diésel, el gasóleo, ¿no? En cambio, la gasolina, pues sería esas reservas que tenemos en forma de glucosa, de glucógeno, la energía, cómo utilizamos la energía con la glucosa.
Y al final es como en un coche, ¿no? En un coche de gasolina, pues un coche de gasolina tú le aprietas y enseguida te responde súper rápido, es a alta intensidad, ¿no? Tu cuerpo hace lo mismo, en los movimientos muy explosivos va a utilizar glucosa y en los movimientos pues más lentos, más largos en el tiempo, más velocidad crucero, va a utilizar la grasa como energía. Y en personas que tienen resistencia a la insulina está disminuida la utilización de grasa porque hay un problema en las mitocondrias y con el ayuno pues es como arrinconar en un ring a un luchador, ¿no? Pues que no le queda otra que salirse de ahí, porque no le estás dando glucosa y a tu cuerpo no le queda otra que utilizar la grasa como combustible, ¿de acuerdo? Entonces estos serían los principales beneficios. Y ahora, antes de seguir hablando de perjuicios y de más detalles entre la diabetes tipo 1 y entre la diabetes tipo 2, porque uno de los beneficios que no te he dicho es que la diabetes tipo 1 mejorar esta flexibilidad metabólica tiene beneficios extras en personas que tienen tratamiento de insulina. ¿Por qué? Porque alguna vez te ha pasado que vas a dar un paseo, que haces cualquier actividad o que sin hacer nada simplemente tu glucosa va bajando mucho, o sea, va bajando mucho y tienes muchas hiperglucemias. Esto es porque no tienes flexibilidad metabólica, es decir, porque eres glucodependiente, porque utilizas demasiado la glucosa como combustible en situaciones en las que no deberías utilizar la glucosa, como te he explicado. Entonces, con el ayuno conseguimos forzar a tu cuerpo a utilizar la glucosa como combustible. ¿Y qué beneficio tiene esto en una persona que tiene tratamiento de insulina exógena? Pues que vas a dejar de tener esas hipoglucemias tan mantenidas, porque vas a dejar de sentir cómo tu glucemia va descendiendo bruscamente durante el día, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a utilizar más la grasa como combustible y no tanto la glucosa en momentos como caminar, como estar lavando los platos, como estar haciendo cualquier actividad cotidiana. Y al utilizar ahí la grasa como energía en esos momentos, pues no vas a tener tantos descensos en la glucosa y vas a tener más calidad de vida, vas a estar más tranquilo, no vas a tener que tener tanto agobio y estrés por la glucosa. Porque queremos mejorar esa flexibilidad metabólica con el ejercicio, con el ayuno, con la dieta, con lo que sea, ¿no? Y esto es un poco lo que quería hacer hincapié, que no tiene ningún sentido ponerte a hacer ayuno y hacer protocolos mágicos si todavía no sabes comer bien, si no has estructurado tu dieta bien. Mira, quiero que sepas que aquí abajo te voy a dejar un enlace para poder tener una llamada contigo por si quieres que te ayudemos con alguno de nuestros servicios, que te hagamos una dieta estructurada, que te ayudemos con el ayuno, que te ayudemos con el ejercicio, ¿vale? Aquí te dejo un enlace para que puedas reservar una llamada con nuestro equipo y que veamos si podemos ayudarte con cualquiera de nuestros programas, más allá de este vídeo, ¿vale? Así que lo tienes aquí abajo. Después, ¿qué más cosas quiero comentarte? Vamos a ver un poco los tipos de ayuno que hay, qué tipos suele haber, qué tipos más comunes. Como te digo, no te encasilles a etiquetas, ¿vale? Ayuno 12 horas, ayuno 15 horas, ayuno 4 horas y media. No te encasilles en etiquetas, esto no es para eso. Pero sí quiero describirte los principales tipos de ayuno que hay por si los escuchas y los ves alguna vez, ¿no? Pues mira, los principales son ayuno 12-12, que es 12 horas como, 12 horas no como. Luego está el ayuno más conocido también como 16-8, que es 16 horas estoy sin comer en ayuno y luego tengo una ventana para alimentarme de 8 horas. Después está el ayuno también de 24 horas. También puede conocerse como ayuno OMAD, que es One Meat of Day, que es comer una vez al día. También hay gente que lo llama como el ayuno del guerrero, comer una vez al día. Luego también tienes el ayuno de días alternos, en el que hay días que comes y hay días que no comes, o que hay días que comes y hay días que haces una ingesta energética muy baja, que es prácticamente como no comer. Eso sería días alternos, ¿no? Imagínate, lunes como, martes no como, miércoles como, pues no como. Eso sería como una estrategia de ayuno de días alternos, que es más compleja de lo que te he dicho y que se puede utilizar, pero hay que tener más conocimiento, luego lo desglosaremos. Y finalmente, pues hay otro tipo de ayuno que se denomina como más ayuno profundo, ¿no? Que es un ayuno prolongado de más de 48-72 horas, que también se puede hacer y tiene bastantes consideraciones y hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿de acuerdo? Quiero que entiendas que al final el ayuno es una herramienta, no es ni bueno ni malo, ¿vale? Es una herramienta que si la usas bien puede ayudarte a conseguir una mejor salud. Sin duda es una herramienta sumamente potente cuando se hace bien, ¿vale? Pero hay que saber hacerla bien y yo te voy a explicar algunas cosillas en este vídeo que te puedan ayudar, sobre todo para evitar riesgos
y para que entiendas cuándo el ayuno puede ser para ti o cuándo no puede ser para ti, porque no va a ser para todas las situaciones y para todas las personas. Puede ser que a ti ahora el ayuno no te venga bien, pero que en un futuro sí, ¿vale? O que a ti no te venga bien y ya está, y que puedas utilizar otras estrategias, ¿de acuerdo? Que al final hay que individualizar. Y bueno, para individualizar, pues eso te he puesto aquí abajo. Una llamada, si quieres, agendamos una llamada, vemos tu caso, entendemos tu caso y vemos, hablo con los miembros de mi equipo, si dentro de nuestra empresa pues podemos ayudarte con algún servicio, ¿vale? Aquí abajo es la llamada. Después, ¿qué problemas principalmente tiene? ¿Cuándo no debemos hacer ayuno? ¿Vale? Principalmente cuando tú tienes problemas de relación con la comida. Si tú ya tienes un problema de relación con la comida, sientes mucha ansiedad por la comida, tienes este tipo de problemas, hacer ayuno te los va a multiplicar, ¿vale? Te los va a multiplicar porque estás entendiendo el ayuno mal, ¿vale? El ayuno no es ni para perder peso, ni para estas cosas. El ayuno es para tener más libertad, tener una mejor gestión con la alimentación, ser más libre de horarios y sobre todo pues para mejorar tu salud, pero no para perder peso ni como herramienta de restricción. Nunca utilices el ayuno, repito, nunca utilices el ayuno como una herramienta de restricción, ¿vale? Porque no es eso, porque si tú te estás restringiendo con el ayuno y despiertas todavía más la ansiedad por la comida, en los momentos en los que comas lo vas a pasar mal, lo vas a pasar fatal, vas hasta a soñar con ese postre que no te has comido y en definitiva vas a crear una muy mala relación con la comida y vas a tener muchos problemas, sobre todo a nivel de cortisol, vas a segregar muchísimo más cortisol, ese cortisol te va a subir la glucosa, te va a alterar situaciones tanto tiroideas como del resto del metabolismo, ¿vale? Entonces, no es para ti si tienes una mala relación con la comida. El ayuno no es para ti si todavía no sabes a comer, si no sabes comer. Si estás comiendo muchísimos hidratos refinados, si todavía no tienes una estructura de alimentación, no te han ayudado a nadie con la dieta, no sabes qué necesidades tienes, cuánto tienes que comer de proteína, cuánto de grasa, cuánto de hidrato, cuánto tienes que comer y cómo hacerlo, el ayuno es un arma de doble filo para ti, ¿vale? Primero es la base, primero es aprender a comer, primero es entrenar y primero todo eso, ¿de acuerdo? Después, ¿cuándo puede ser también más contraproducente que beneficioso el ayuno? Pues en situaciones en las que te cueste llegar a tu cantidad de energía diaria en calorías, ¿no? Por ejemplo, si yo me cuesta llegar a la cantidad de calorías que necesito en el día, por la situación que sea, porque estoy con una enfermedad como puede ser un cáncer, porque soy un deportista de élite o lo que sea, pues me va a dificultar. ¿Por qué? Porque lo habíamos dicho, si yo como en un espacio de horas inferior, me va a costar comer más calorías. Por eso me ayudaba en la pérdida de peso, ¿os acordáis? Entonces, en estas situaciones, pues me va a costar más si hago ayuno, ¿vale? No quiere decir que sea perjudicial, pero sí puede ser que me ponga las cosas más difíciles. ¿Cuándo puede ocurrir esto también? En personas mayores. Mirad, en personas mayores o en personas con gastritis, sobre todo con gastritis crónica, o este tipo de problemas, lo que sucede, especialmente con mayores, con adultos mayores, cuando con el envejecimiento, con el propio proceso del envejecimiento, hay como una peor absorción de nutrientes a nivel intestinal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué significa esto? Que para absorber las mismas vitaminas y minerales necesitas más cantidad de comida, ¿vale? O sea, necesitas comer más cantidad de comida para absorber los mismos nutrientes. Y entonces esto nos lleva un poco a lo mismo. Si a esa persona mayor tiene poco apetito y le cuesta llegar a su cantidad de tanto de calorías como de minerales y vitaminas de forma diaria, si hace ayuno, pues le va a costar todavía más trabajo, porque le va a costar más incluir más comida. Entonces estamos entre la misma situación. ¿Quiere decir que las personas mayores no pueden hacer ayuno? No. Pero si tienen déficits nutricionales y les cuesta llegar a sus requerimientos, pues puede ser que el ayuno se los ponga todavía más difícil y puede que no sea interesante para ellos. Primero, aprender a comer, tener una buena estructura de dieta y luego vemos cuándo aplicar estas estrategias. ¿De acuerdo? Después, ¿qué problemas puede darnos el ayuno en algunas circunstancias? Pues mirad, especialmente en personas con mucha obesidad, con una obesidad mórbida, si tú empiezas a aplicar protocolos de ayuno de forma muy drástica sin haber hecho todo lo anterior antes, puedes tener una mayor liberación de triglicéridos en plasma, o sea, de grasa en la sangre. Y esto pues puede tener algunos problemas, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces es primero hacer otro tipo de estrategias para ir reduciendo peso y luego ya aplicar el ayuno.
Después, en personas que estén acostumbradas a comer muchas veces al día y hacen ayuno de repente, esto puede tu cuerpo detectarlo como un estrés más, ¿vale? Tienes que entender que el ayuno no va a funcionar para todos en todos los momentos de su vida, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo ahora mismo pues soy un súper empresario, tengo muchísimas empresas y además mi mujer me quiere dejar y se quiere separar de mí y no quiere que vea a mis hijos. Pues eso a mí me genera muchísimo estrés y mucha angustia, ¿no? Y luego además entreno súper fuerte, eso también me genera un estrés físico, ¿no? Y tú tienes que entender que el ayuno es un estrés fisiológico más, ¿vale? Es un estrés fisiológico más. Entonces, lo que sucede es que si tú el estrés fisiológico que le metes a tu cuerpo durante el día no es excesivo, pues el ayuno lo vas a tolerar bien. Pero si tú ya tienes una situación estresante en tu cuerpo a nivel fisiológico alta, el ayuno puede hacer que reboses todavía más estrés, que aumentes, pues eso, cortisol y que muchas personas con el ayuno les aumenta la resistencia a la insulina. Por eso, porque están metiendo el ayuno en una situación desfavorable porque ya tienen mucho estrés, tanto psicológico como fisiológico. Y esto hace, pues, que tengan más resistencia a la insulina y que amanezcan con glucosas más altas. Esto es muy frecuente en personas con diabetes, tanto tipo 2 como tipo 1. Entonces, primero, tienes que tener una buena estabilidad emocional, tienes que tener tu vida estructurada, que tu vida no sea un caos, para luego meter el ayuno, porque el ayuno va a ser otro estrés más. Quiero que te lo imagines como un vaso de agua, ¿vale? Imagínate un vaso de agua en el que el estrés es ir echándole agua al vaso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tú cuando empiezas a hacer tu vida diaria, los gritos de tu mujer pues es echarle un poquito de agua, que te separen de tus hijos es echarle otro poquito de agua, el ejercicio, aunque sea un estrés físico bueno para ti, también es un estrés que le tienes que echar agua. Si estás haciendo una dieta, o sea, si estás haciendo un déficit calórico, si estás comiendo menos calorías de las que necesitas para perder peso, también es otro estrés que le estás echando al vaso de agua. Y si luego al final le haces ayuno también, pues es otro estrés que le estás añadiendo. Y si luego te expones al frío, también otro estrés. Entonces, tienes que entender que si el vaso de agua se va llenando y rebosa, pues cuando rebosa es lo perjudicial, es el distrés, es cuando tengo señalizaciones hormonales, se me eleva el cortisol, me sube la glucosa, incluso se me puede desregular la tiroides, un montón de cosas. Entonces, estos problemas suceden en estos momentos, cuando el estrés fisiológico es demasiado el que puedes tolerar, ¿de acuerdo? Entonces, no solo sería culpa del ayuno, tendríamos que ver el resto de cosas que estás teniendo en tu vida, cuál de ellas es el mayor problema, ¿no? Y el ayuno puede ser una más. Entonces, quiero que entiendas esto, que en muchas situaciones, pues el ayuno va a causar resistencia a la insulina si estoy pasando por estos momentos y si lleno el vaso demasiado, ¿vale? Entonces, genial. Estos serían los principales problemas. Ahora quiero que hablemos de las diferencias que puede haber entre el ayuno, entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿vale? No obstante, antes de ello, si tú tienes alguna duda, si puedes hacer ayuno, si no, si quieres hacerlo pero no sabes cómo, si necesitas una guía de un profesional, una ayuda con ello, pues aquí abajo te he dejado una llamada, o sea, un enlace para que puedas agendar llamada con nuestro equipo, hablemos contigo y te digamos honestamente si te podemos ayudar con alguno de nuestros servicios o no. Entonces eso, aquí lo tienes, eso, aquí abajo te lo dejo, el enlace, y puedes agendar reunión sin compromiso, es gratuita, hablamos contigo y vemos si te podemos ayudar, ¿vale? Genial. Más allá de esto, vamos a ver ahora qué diferencias hay entre el ayuno intermitente, la diabetes tipo 1, qué diferencias hay entre la diabetes tipo 2. Y quiero que empecemos por lo sencillo, ¿vale? Por lo sencillo. ¿Cuál es lo sencillo? Lo primero que quiero decirte es que si vas a hacer ayuno, tienes primero que llevar una dieta que no sea muy alta en hidratos de carbono, porque si no lo vas a pasar mal, porque estás acostumbrado a meter mucha carga de glucosa, tu cuerpo está muy acostumbrado a tirar de glucosa y si empiezas a hacer ayuno, pues puede sentarte mal, ¿no? Puedes tener la gripe ceto, puedes tener mucho malestar, que te dé mucha hambre, sentirte muy mal. Y yo lo primero que quiero que entiendas es que escuches a tu cuerpo. Si te estás sintiendo fatal, destruido con el ayuno y te encuentras mal, mareado y no puedes aguantarte de pie, deja de hacer ayuno, busca ayuda, intenta hacer todo lo demás antes y mete el ayuno poco a poco, no lo hagas. Si te sientas fatal, es lógica, tu cuerpo te está hablando, ¿vale? Una vez que hemos entendido esto, vamos a ver las diferencias. Mirad, vamos a ver con lo fácil, la diabetes tipo 2.
¿Qué pasa con el ayuno en la diabetes tipo 2? Bueno, en la diabetes tipo 2 el ayuno se ha demostrado muy beneficioso. Mejora glucosas, mejora sensibilidad a la insulina, mejora triglicéridos, mejora síndrome metabólico, mejora todos los parámetros. Y realmente el riesgo que tiene es ínfimo, ¿no? Tiene un riesgo muy reducido, no tienes riesgo apenas. Tú no tienes el riesgo de cetoacidosis diabética, que hablaremos después con la diabetes tipo 1, ¿vale? En la diabetes tipo 2 el riesgo es muy bajo, no tienes riesgo, ¿vale? Puedes hacer ayuno sin problemas, ¿vale? Puedes hacer ayuno sin problemas, no obstante, si quieres una guía, te echamos un cable y me escribes aquí abajo, agendamos la reunión y vemos qué te viene mejor a ti. Pero no tienes que no tienes que preocuparte. Puedes estructurar tus comidas, lo que importa es que comas que al final lo que importa es lo que comas a lo largo del día. Eso es lo que importa. Si llegas a tus calorías, a tu proteína, a tus minerales y vitaminas durante todo el día, pues genial, no importa que hagas ayuno, que estés muchas horas sin comer. Si tú en tus dos comidas llegas a tus requerimientos, no hay problema ninguno. Y esto es otra cosa de lo que te quería hablar. Para llegar a la proteína es mejor incluir la proteína en dos comidas que en solo en una, porque al final vas a tener una mejor asimilación de esta proteína y va a ser más fácil que llegas a tus requerimientos diarios, porque la proteína es muy saciante. Meter toda la proteína del día en una comida es complicado. Quizá puedas hacerlo, pero es bastante complicado. Entonces, muchas veces hacer dos comidas es mejor. Entonces quiero que veas esto, que si tú comes lo que tienes que comer, si comes de forma saludable y estructurada en función de las cantidades que necesitas, no importa si lo comes en más veces o en menos veces, ¿vale? Entonces no vas a tener problema, ningún riesgo con el ayuno o la diabetes tipo 2. Muchas veces lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el Club Stop Diabetes y en otros programas que tenemos, en otros servicios, que damos tanto para profesionales como para pacientes con diabetes tipo 2, lo que vemos es que muchas veces el ayuno pues conlleva a una reducción de medicamentos. Y nosotros para eso colaboramos con otros médicos y otros profesionales para hacer eso, porque muchas veces hacer ayuno requiere una reducción de medicación, ¿vale? Y por ejemplo, en la diabetes tipo 2 tienes que entender que si tú no utilizas tratamiento de insulina siempre que tengas una hipoglucemia es debido a un exceso de medicación, ¿vale? No a una falta de zumo, no, ¿vale? Es a exceso de medicación. Normalmente la mayoría de medicamentos, como pueden ser pues la metformina, no aumentan el riesgo de hipoglucemia, porque son medicamentos que no te descienden la glucosa directamente. Entonces, ese tipo de medicamentos no suelen dar hipoglucemia, pero cuando dan hipoglucemia es porque hay un exceso de medicación y hay que ir modulándolo, ¿vale? De eso se trata. También de este tipo de estrategias o cuando estás en un programa con profesionales que te ayuden con esto, ¿vale? Díselo a tu médico que vas a hacer ayuno, que el tipo de dieta que estás haciendo, el tipo de ejercicio, para poder ir regulando medicación, tanto si es insulina como si son antidiabéticos orales, ¿vale? Entonces ese sería principalmente el único riesgo con la diabetes tipo 2, que tienes que echarle un ojo a reducir la medicación. Y si tienes hipertensión y tomas también antihipertensivos, pues también seguramente tengas que reducirlos, ¿vale? O diuréticos o lo que sea. Porque al final el ayuno puede ayudar a reducir esa tensión arterial. ¿Por qué reduce esa tensión arterial? Porque recuerda que hay una bomba sodio-potasio y hay como unas compuertas en el riñón que cuando tú tienes la insulina alta son compuertas que están más cerradas y no permiten eliminar sodio, ¿vale? En cambio, cuando tú desciendes los niveles de insulina, como hacemos con el ayuno, como hacemos con el ejercicio, como hacemos con otras cosas, al reducir los niveles de insulina, esas compuertas empiezan a abrirse más y el riñón puede eliminar más sodio. Porque decirme, ¿nunca te ha pasado que tú no comes nada de sal y estás haciendo esa dieta sin sal que te ha dicho tu cardiólogo, pero tu tensión no baja? Esto es porque no solo importa la cantidad de sal y sodio que incluyes en la dieta, que de hecho importa, sino la cantidad de sodio que tú eliminas. Y entonces, muchas veces, si tienes estas hiperinsulinemias, estas insulinas altas, el problema no es solo que comes sal, es que no la eliminas. Y entonces, cuando empiezas a eliminar sal y sodio por los riñones, puedes incluso comer un poquito más de sal y que te baje la tensión arterial. Pues esto es una de las cosas que muchas veces vemos con el ayuno y con otras estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Después, ¿quieres que te ayudemos, que veamos tu caso? No te lo digo más. Aquí lo tienes en el enlace. Esto lo estamos haciendo de forma exclusiva con este vídeo, ¿eh? Aquí tienes el enlace para agendar una llamada con nosotros, con nuestro equipo, que veamos tu caso y ver qué te viene mejor. Aquí, ¿vale? Después, vamos a ver ahora la diabetes tipo 1. Siempre se ha dicho
que hacer ayuno en la diabetes tipo 1 era una locura, que era sentenciarte, ¿vale? Hoy te explicaré, te explicaré. Como te he dicho antes, el ayuno en la diabetes tipo 1 puede tener beneficios sobre todo en flexibilidad metabólica, en dejar de tener esas bajadas, en tener más libertad con las comidas, no estar todo el día pendiente de la glucosa. Primero, te recomiendo a que aprendas sobre manejo de insulina, a que aprendas a cuáles son tus necesidades, calcular bolos, cómo afecta cómo afecta a la glucosa tanto la proteína como la grasa, cómo afecta todo esto, que aprendas a gestionarte con una dieta más reducida en hidratos de carbono antes de hacer ayuno, ¿no? Pero sin duda el ayuno también te puede ayudar. ¿Qué más cosas hay que saber en la diabetes tipo 1? ¿Hay riesgo de hacer ayuno en la diabetes tipo 1? El riesgo es más elevado que en la diabetes tipo 2, porque en la diabetes tipo 2 el riesgo era prácticamente inexistente. Pero en la diabetes tipo 1 sí puede haber riesgos. Es un riesgo del que se habla mucho, ¿no? Que es la cetoacidosis diabética. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que sí es verdad que durante el ayuno, como tú estás estimulando la utilización de grasas como energía, pues puedes aumentar los cuerpos cetónicos. ¿Y qué pasa si aumentas los cuerpos cetónicos y tienes un tratamiento de insulina exógena y eres insulino dependiente? Pues que como tu páncreas no puede segregar insulina, lo que va a hacer es que cuando tienes un déficit de insulina vas a estimular más producción de cuerpos cetónicos. Y si tú tienes la glucosa alta y se te elevan los cuerpos cetónicos, vas a producir una deshidratación que tu cuerpo va a intentar eliminar la glucosa como pueda y al final pues vas a provocar una acidez en la sangre y puedes entrar en coma diabético, ¿no? Que se llama cetoacidosis diabética. Pero ¿cómo se evita esto? ¿Esto lo provoca el ayuno en sí? Realmente no. Esto solo sucede cuando tú tienes episodios durante varios días, tanto de glucosa muy alta como de cuerpos cetónicos muy altos, ¿vale? Entonces, si tú tienes la glucosa baja, controlada, no te va a pasar esto y muchas veces el ayuno te va a ayudar a estar más tiempo en rango y a tener la glucosa más controlada, ¿vale? No obstante, si queréis vamos a hablar de los principales riesgos que se ven en algunos estudios en cuanto a lo que es el hacer ayuno con diabetes tipo 1, como cuando hay un riesgo más bajo, cuando el riesgo es alto, ¿vale? Si queréis, nos encasillamos ahí para ver que os conozcáis cada uno de vosotros y veáis pues cuál es vuestro riesgo de hacerlo. Mirad, estos estudios se han hecho principalmente con el Ramadán, ¿no? Y contrariamente, hace muchos años se pensaba pues que hacer ayuno con diabetes tipo 1 era súper peligroso, ¿no? Pero luego, con la investigación actual, vemos que realmente no es tan peligroso como se hacía pensar siempre, ¿no? Y mirad, estos estudios se han hecho con Ramadán porque en Ramadán la gente ayuna por motivos religiosos. Entonces tú no le puedes decir a una persona con diabetes que no puede ayunar y que no puede hacer su religión, ¿no? Entonces, al final, las personas con diabetes son personas con libertad para hacer lo que quieran. La diabetes no te va a limitar para nada y menos para hacer ayuno. Entonces, puedes hacerlo, lo único que necesitas son estrategias para hacerlo. Si necesitas estrategias, que te ayudemos con ello, aquí abajo tienes el enlace para agendar una reunión con nosotros y que puedas hacerlo sin riesgo, que veamos tu caso y que veamos cuál de nuestros programas te puede ayudar a hacerlo. Aquí lo tienes, con ejercicios, con dieta, con lo que necesites. Aquí, ¿vale? Abajo, en la descripción, haces clic y si te agendas, directamente se te abre una conversación con WhatsApp, con un miembro de nuestro equipo, que puedo ser yo, puedo ser la enfermera, y te ayudamos con ello, ¿vale? Vemos cómo poder ayudarte con nuestros servicios. Pero vamos a ver los riesgos. Mirad, lo primero que hay que tener claro, ¿por qué muchas veces se veía hace años que había muchísimo riesgo con el ayuno en la diabetes tipo 1? Pues el riesgo principal es porque mucha gente no sabe, no tiene grandes herramientas sobre manejo de insulina, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo con esta estrategia, que es el ayuno intermitente? Que vas a reducir tus necesidades de insulina. Vas a reducir tus necesidades de insulina. Y si reduces tus necesidades de insulina, por no ser redundante, te tienes que poner menos insulina, tienes que bajarte las dosis. Esos bolos fijos que tú tenías ya no valen. Entonces, el ayuno no es el malo de la película, ni el ayuno provoca más hipoglucemia. El ayuno te cambia las necesidades de insulina, te tienes que cambiar el tratamiento, tienes que tener autogestión para hacerlo. Y esto es lo que ocurre, por eso mucha gente no puede hacer ayuno, porque no sabe modificar su insulina. Por eso nosotros hacemos formaciones en las que os enseñamos a manejar la insulina y tenéis mucho soporte con ello, porque hace falta aprender sobre esto. Entonces, una vez que tú tienes
esa buena gestión y conoces todo en detalle de cómo manejar la insulina, pues vamos a ver qué riesgo hay, cuándo hay riesgo alto y cuándo hay riesgo bajo de hacer ayuno. Mirad, en este estudio de los que he hablado, vemos que hay un riesgo alto de hacer ayuno intermitente si tienes diabetes tipo 1, si tienes una hemoglobina glicosilada superior al 8%, ¿vale? Como veis, son bastante comedidos. O sea, tener una hemoglobina glicosilada por encima del 8% es ya tener un mal control de base, ¿vale? Y al final, si tienes más de un 8% de hemoglobina glicosilada, tienes 1000 cosas que hacer antes del ayuno, tienes que aprender sobre alimentación, sobre ejercicio, sobre manejo de insulina especialmente. O sea, que ya tu diabetes es un caos con más de un 8% de hemoglobina glicada, ya tienes riesgos altos, elevados de complicaciones diabéticas. Entonces, eso hay que corregirlo, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Después, otro de los principales riesgos, además de esta hemoglobina glicada superior a 8 para hacer ayuno intermitente con diabetes tipo 1, es tener más de un 5% de tiempo en hipoglucemia, ¿vale? Cuando te miras el sensor, si tienes más de un 5% de hipoglucemias, también tienes riesgo elevado de hacer ayuno. Y sobre todo lo que se hace hincapié es que tienen alto riesgo en hacer ayuno cuando son personas que no se sienten las hipoglucemias. O sea, las personas que no se sienten las hipoglucemias, el riesgo de hacer ayuno es altísimo. Y esto sucede en personas sobre todo que tienen muy mal control, muy mala variabilidad y que a nivel pues nervioso pierden la capacidad de sentir las hipoglucemias y no tienen síntomas. Entonces esto es muy peligroso. No es lo mismo una persona en cetoadaptación que realmente a 50 o a 60 no siente los síntomas de hipoglucemia porque realmente no es hipoglucemia para él, eso es diferente. Yo te hablo de esas personas con mal control, con más de un 8% de hemoglobina glicosilada, con mucha variabilidad, muchísimos picos y que realmente no sienten las hipoglucemias y que tienen riesgo pues de quedarse síncopes. Entonces esas personas, riesgo altísimo de hacer ayuno, tienes que reestructurar tu vida mucho antes, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Luego también veamos ahora cuáles son las personas que no tienen alto riesgo al hacer ayuno. Pues en este estudio determinan personas con una hemoglobina glicosilada inferior a 8, no tienen riesgo alto. Y luego, sobre todo, esto es muy interesante, determinan que tienen menos riesgo de hacer ayuno aquellas personas que tienen experiencia con el ayuno. Es decir, que ya lo han hecho antes y que además han recibido información como por ejemplo las que damos nosotros en nuestros programas de cómo manejar la insulina con el ayuno. O sea, estas personas tienen menos riesgo y luego además se ve que las personas que utilizan bomba de insulina, porque tienen perfusión continua de insulina, pues tienen menos riesgo de hacer ayuno porque puedes modular los tramos, porque puedes apagarla cuando las cosas se tuerzan y por otras cosas. Entonces, los que tienen bomba, pues tienen menos riesgo a la hora de hacer ayuno. Bien, es verdad que tienen menos riesgo, pero yo ya te digo que los mejores controles que yo he visto al hacer ayuno en diabetes tipo 1 son de personas con pluma y no con bomba, ¿vale? Eso también por un lado. Y luego el riesgo se reduce, también en este estudio lo determinan cuando hay un grupo de apoyo con más personas con diabetes tipo 1 que estén haciendo ayuno también, que estén pasando por la misma situación. Y esto se reduce el riesgo ahí, lo que yo llamo una comunidad. Por eso nosotros, dentro del Club Stop Diabetes, tenemos una comunidad de personas tanto con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2, son dos comunidades por separadas, en las que sois personas que estáis pasando por la misma situación, que nos ayudamos, que nos echamos un cable y que compartimos experiencias con todo esto. Entonces, si quieres que te eche una mano con todo esto, quieres estar en un grupo de apoyo, tener menos riesgo a la hora de hacer ayuno, aplicarlo con beneficios, con los riesgos más reducidos posibles y sobre todo con estrategias que funcionen, aquí abajo me escribes, haces clic en el enlace y agendas una reunión con nosotros para ver si realmente te podemos ayudar, ¿vale? Vamos a seguir hablando de más cosas. Pues cuando también el riesgo, voy a seguir hablando del riesgo. Lo que sí hace muy hincapié en estos estudios es que tú tienes que poder romper el ayuno en cualquier momento. O sea, para tener un bajo riesgo de ayuno, al hacer el ayuno, tú tienes que poder tener la capacidad de romper el ayuno en cualquier momento. Aunque si no te da la gana no lo hagas, pero que tengas la posibilidad, ¿vale? Porque hay personas que igual están pues trabajando durante mucho tiempo o por lo que sea no tienen posibilidad de comer nada durante muchas horas, pues esas personas tienen un mayor riesgo al hacer ayuno. Esto pasa, por ejemplo, al conducir. Si tú vas conduciendo y no tienes a mano nada,
pues si estás haciendo ayuno mientras conduces, pues tienes un riesgo más elevado, ¿no? Es lógica. Después, siempre se suele decirse como base en estos estudios que rompas el ayuno si tienes una glucosa por debajo de 70 o por encima de 300, ¿vale? Por ejemplo, por eso, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, si tú estás haciendo ayuno y estás, por ejemplo, haciendo dieta cetogénica y estás cetoadaptado y tal, pues, a ver, puedes estar haciendo ayuno con unas glucosas de 60 y posiblemente no pase nada porque estés utilizando los cuerpos cetónicos como energía, ¿vale? Entonces, al final, estos datos son estándares que se ponen en estudios, pero luego hay que individualizar. Por eso muchas veces todo requiere individualización. Entonces, quiero hablaros también de otros detalles para que evaluéis el alto riesgo a la hora de hacer ayuno. Como digo, hago mucho hincapié. Hay 1000 cosas que hacer antes del ayuno, ¿vale? 1000 cosas que hacer antes del ayuno. No empieces por el ayuno. Empieza por cambiar la dieta, por comer bien, por hacer ejercicio, por descansar, tener una correcta higiene del sueño, por todo eso, ¿vale? Y sobre todo por aprender sobre manejo de insulina. Eso es fundamental que aprendas, ¿vale? Entonces, ¿cuándo tengo también riesgo alto de ayuno? Como he dicho, por encima de 8 de hemoglobina glicada, especialmente entre 8 y 9. O sea, como tengas 9 de hemoglobina glicosilada, tu control es un desastre, tienes que ponerte las pilas, ¿vale? Después, además, si tienes una insuficiencia renal crónica de grado 3, pues tienes mucho riesgo de hacer ayuno porque no depuras bien, mucho riesgo de hacer ayuno. También, riesgo alto, ¿vale? Y si ya tienes daño vascular, o sea, si ya tienes complicaciones diabéticas estructurales, daños a nivel arteriales como digo, en riñones, como puede ser la insuficiencia renal crónica, como puede ser en retina, retinopatía, como puede ser en arterias o en cualquier sitio, o pues si tienes daño vascular, también tienes riesgo elevado de hacer ayuno. Pero cuando el riesgo es muy alto, cuando tú tienes un riesgo muy alto de hacer ayuno con diabetes tipo 1, pues el riesgo muy alto es cuando tienes hipoglucemia sin motivo, cuando tienes hipoglucemias todo el día sin motivo. Ahí es que te falta muchísima gestión y ahí se determina en este estudio que es un riesgo muy alto de hacer ayuno, o si has tenido una cetoacidosis diabética hace menos de 12 meses. Entonces ahí también tienes un mayor riesgo de hacer ayuno. Y en definitiva, si tu hemoglobina glicosilada es superior al 9%, entonces tienes riesgo muy alto. O sea, ni te lo plantees, tienes que hacer 1000 cosas antes, ¿vale? Entonces, ¿qué consideraciones tienes que tener en cuenta, en mi opinión, al hacer ayuno? Nosotros, eso, podemos ayudar mucho con esto, tenemos experiencia, y si quieres que veamos tu caso, que te ayudemos con esto, pues tenemos muchos programas que pueden ayudarte. Aquí, por ejemplo, Club Stop Diabetes o otros programas, mentorías, en definitiva, cosas más individuales también. Me escribes aquí, le haces clic en el enlace y vemos cómo podemos ayudarte, ¿vale? Vemos tu caso, me escribes por WhatsApp, agendamos una reunión, nos vemos, me cuentas, vemos tus controles, lo vemos todo, ¿vale? Vemos todas las consideraciones que hay que tener y vemos cómo ayudarte, ¿vale? Aquí abajo haces clic y te ayudamos, ¿vale? Pero ¿qué consideraciones podemos tener? Principalmente que vas a tener, primero, intenta hacer una dieta reduciendo los hidratos de carbono, sobre todo los refinados, ¿vale? Sobre todo cereales, harinas y eso. Primero, es el primer paso, reducirlos poco a poco para ir reduciendo las cantidades de insulina e ir teniendo esta progresión poco a poco, ¿vale? Una vez que hayas hecho esto y que cambies el desayuno especialmente, deja de hacer esos desayunos locos, podridos. No desayunes mal, no desayunes galletas, por favor, no desayunes pan, no desayunes esas cosas. Primero, si quieres hacer ayuno, ¿vale? Que si no lo vas a pasar fatal y te vas a volver loco con la insulina, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso. Y luego, principalmente, lo que vas a tener que hacer es reducir la basal, ¿vale? Tienes que reducir bastante la basal, porque si no, tú estás acostumbrado a tener unos requerimientos de insulina y si tú empiezas a hacer ayuno, sobre todo las necesidades de basal se reducen. Y vale más que estés ahí un poquito más holgado de glucosa durante el ayuno, que vayas ahí al borde, al mínimo, porque entonces te va a ir bajando la glucosa y vas a tener hipoglucemia. Si no queremos ayuno para libertad, para que estés bien, para que tengas más salud, no para que estés todo el día ahí al borde de la hipoglucemia y con miedo, ¿vale? Entonces, si todavía no sabes, no utilizas bien la grasa como energía y todo esto, pues no fuerces la máquina y no te vayas muy al borde. Especialmente te recomiendo hacer entre 2 y 3 comidas. Puedes empezar haciendo el ayuno poco a poco, tanto si tienes diabetes tipo 1 como 2. Te recomiendo que empieces, pues, haciendo 12 horas, que es muy sencillo. Simplemente tienes que cenar un poquito antes y
desayunar un poquito más tarde y poquito a poco, lo que quiero es que poco a poco vayas alargando las horas de ayuno, que no lo hagas de repente, ¿vale? Y luego poquito a poco pues puedes saltarte el desayuno y ya llegar a las 16 horas, ¿vale? Y lo vas viendo, modificando la insulina, ¿vale? Siempre modificando la insulina, anticipándote. No modifiques la insulina después, ¿no? Dices, bueno, hago ayuno y ya modifico la insulina después, en función de cómo me vea. No, porque así la vas a cagar. Por eso muchas veces necesitáis asesoramiento para hacer estas cosas, ¿vale? Después, ¿qué más cosas tienes que tener en consideración? Pues que eso, que vas a tener que ir más bajo de basal y luego posiblemente vas a tener que reducir pues un poquito la rápida en las comidas también, ¿vale? Un poquito la rápida en las comidas. Después, si empiezas a hacer ayunos muy largos por lo que sea, especialmente con diabetes tipo 2 y con tipo 1 también, lo que es probable es que durante el ayuno tu cuerpo experimente una pequeña resistencia a la insulina. Pero no es una resistencia a la insulina mala, es una resistencia a la insulina fisiológica que hace tu cuerpo para protegerte y mantenerte más estable en los niveles de glucosa. Entonces, cuando vayas a romper el ayuno, cuando vayas a comer, si haces un ayuno más largo, pues no lo rompas el ayuno comiendo hidratos refinados de rápida absorción, porque vas a tener esa leve resistencia a la insulina y vas a tener más disminuidas las enzimas que digieren los hidratos de carbono, y lo que te va a pasar es que vas a tener una glucosa altísima cuando rompas el ayuno, si haces esto. Empieza a romper el ayuno con comidas muy suaves, ¿vale? Con más altas en grasa y proteína y verdurita, para evitar esto. Y luego, una vez que lo rompas, pues ya puedes introducir tu comida normal, poco a poco, ¿vale? Pero no lo hagas así de golpe, porque si no vas a tener una glucosa muy alta. Muchas personas experimentan que empiezan a hacer ayuno, con diabetes tipo 2 especialmente, y ven las glucosas más altas que cuando no lo hacen, en ayunas, por ejemplo. Pues es por esto, no pasa nada, es normal, es fisiológico, ¿vale? Entonces no te preocupes por eso. Si tienes alguna duda con respecto al ayuno, de todo lo que hemos visto durante hoy, quiero que me la dejes aquí en el comentarios. Déjame un comentario, déjame la duda y vemos si te podemos echar una mano con algo. Pero si realmente quieres un asesoramiento más profundo, que veamos tu caso personalmente, que veamos lo que te viene bien, lo que no, cómo ayudarte con nuestros programas, te recuerdo que aquí abajo tienes un link donde puedes agendar llamada con nosotros y donde te podemos seguir ayudando. Así que, dicho esto, espero que te haya servido muchísimo el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo enorme, familia. Déjame tu like, suscríbete al canal, déjame el like y abrazos y besos enormes para vosotros. Adiós.